Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yustel y esto es Entre Planos y Pensamientos, un espacio para redescubrir y para despertar en ti las ganas de ver una historia por primera vez o el deseo de regresar a ella con una nueva mirada. Aquí no creemos en géneros pequeños y en historias sin valor. Creemos que cada película tiene algo valioso que ofrecer, no importa si es una superproducción o una joya poco conocida. Ponte cómodo, empezamos. Hay películas que entretienen, otras que emocionan y unas pocas que consiguen cuestionarnos todo lo que creíamos saber. Wicked pertenece a ese último grupo. Durante décadas, la historia de El Mago de Oz nos enseñó que existía una bruja buena y una bruja malvada. Nunca nos preguntamos quién había escrito esa historia ni qué había ocurrido antes de que Dorothy llegara a Oz. En el 2024, el director John M. Chu llevó al cine uno de los musicales más exitosos de todos los tiempos para demostrar que incluso los cuentos más conocidos pueden esconder otra verdad. El resultado fue una producción monumental que recuperó la magia del cine musical clásico sin renunciar a la sensibilidad del público actual. Pero antes de hablar de la película vale la pena detenernos en el género al que pertenece. Hubo una época en la que los musicales dominaban Hollywood. Producciones como Cantando bajo la lluvia, West Side Story o The Sound of Music demostraban que una historia podía avanzar a través de canciones sin perder fuerza dramática. Sin embargo, con el paso de los años el interés del público disminuyó. Durante décadas, muchos estudios consideraron que los musicales eran demasiado arriesgados y dejaron de apostar por ellos. Aunque títulos como Chicago, La La Land o The Greatest Showman ayudaron a recuperar el género, seguía existiendo la duda de si un musical de gran presupuesto podía convertirse en un fenómeno mundial. Wicked terminó respondiendo esa pregunta con un rotundo sí. Su origen tampoco es el habitual. Antes de conquistar Broadway, Wicked fue una novela escrita por George McGeer, quien imaginó que la llamada bruja malvada del oeste nunca había sido realmente malvada. Esa idea dio lugar al musical estrenado en el 2003, que con el paso del tiempo se convirtió en uno de los espectáculos más exitosos de la historia del teatro. Durante más de 20 años, millones de personas esperaron una adaptación cinematográfica que estuviera a la altura de semejante legado. La historia comienza con Elphaba, una joven de piel verde que ha vivido toda su vida siendo juzgada por algo que nunca eligió. Desde pequeña aprende que ser diferente basta para despertar miedo, rechazo y burlas. Su ingreso a la Universidad Cheese parece ofrecerle una oportunidad para empezar de nuevo. Allí conoce a Glinda, una estudiante carismática, elegante y extremadamente popular. Todo en ellas parece opuesto. Mientras una representa el privilegio y la aceptación social, la otra simboliza la exclusión y la incomprensión. Al principio su convivencia resulta complicada, sin embargo, poco a poco ambas descubren que las primeras impresiones rara vez cuentan toda la historia. La amistad que nace entre ellas se convierte en el verdadero corazón de la película. Uno de los mayores aciertos del guión es que nunca intenta presentar personajes completamente buenos o completamente malos. Todos toman decisiones difíciles, todos tienen virtudes y defectos, y eso hace que el conflicto resulte mucho más humano. Ese enfoque conecta con uno de los grandes temas de The Wicked, la facilidad con la que una sociedad fabrica a sus villanos. A lo largo de la historia vemos cómo los rumores, la propaganda y el poder pueden transformar la imagen pública de una persona hasta convertirla en aquello que nunca quiso ser. Y aquí aparece uno de los aspectos más interesantes de la película. Más allá de la fantasía, Wicked habla sobre los prejuicios. El color verde de Elphaba funciona como un símbolo de cualquier diferencia que una sociedad decide rechazar. No importa si esa diferencia es física, cultural o ideológica. La película plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas han sido etiquetadas como malas simplemente porque alguien necesitaba un enemigo? Es una reflexión sorprendentemente madura para una producción que a simple vista parece un cuento de hadas. En el apartado técnico, John M. Chu apuesta por un espectáculo visual que recuerda a las grandes superproducciones clásicas. En lugar de depender únicamente de escenarios digitales, el equipo construyó enormes decorados físicos. La Universidad de Cheese, la ciudad de Esmeralda y numerosos paisajes fueron levantados a gran escala, permitiendo que los actores interactuaran con espacios reales. Esa decisión aporta una sensación de autenticidad difícil de conseguir cuando casi todo depende de una pantalla verde. La fotografía utiliza una paleta cuidadosamente diseñada para diferenciar los mundos emocionales de las protagonistas. Los colores brillantes acompañan a Glinda y reflejan la perfección que intenta proyectar. En cambio, Elphaba suele aparecer rodeada de tonos más fríos o contrastados, reforzando la sensación de aislamiento que la acompaña desde niña.
niña. La cámara también juega un papel importante. En varias secuencias predominan los planos abiertos que muestran la inmensidad de Oz y recuerdan constantemente que los personajes forman parte de un mundo mucho más grande que ellos. Cuando la historia necesita explorar sus emociones, la cámara se acerca con primeros planos que permiten apreciar cada gesto y cada silencio. Uno de los momentos más impresionantes llega durante la interpretación de Defying Gravity. Sin revelar detalles de la trama, basta decir que la puesta en escena combina movimientos de cámara, iluminación, efectos prácticos y la interpretación de Cynthia Erivo para convertir una secuencia en uno de los grandes momentos del cine musical reciente. La música merece un apartado especial. Stephen Schwartz adaptó las canciones que durante años emocionaron a millones de espectadores en Broadway, pero trasladar un musical del escenario al cine implica un desafío enorme. En teatro, el espectador acepta ciertas convenciones que en una película podrían parecer artificiales. John M. Chu resuelve ese problema integrando las canciones de manera orgánica dentro del relato, haciendo que cada número musical impulse el desarrollo emocional de los personajes. Las interpretaciones también fueron uno de los aspectos más comentados. Cynthia Erivo construye una elfaba poderosa y vulnerable al mismo tiempo. Su actuación transmite la inseguridad de alguien que ha pasado la vida sintiéndose diferente, pero también la determinación de quien se niega a renunciar a sus principios. Ariana Grande sorprendió incluso a muchos de sus críticos con una Glinda llena de encanto, humor y matices. Lejos de limitarse al personaje superficial que aparenta ser al principio, consigue mostrar una evolución emocional convincente. La química entre ambas actrices termina sosteniendo toda la película. La recepción fue extraordinaria. Tanto la crítica como el público elogiaron la fidelidad al espíritu del musical, la ambición visual y el nivel de las interpretaciones. Muchos coincidieron en que Hollywood había encontrado una forma de demostrar que los musicales todavía podían atraer a audiencias masivas cuando detrás existía una historia sólida y un enorme cuidado artístico. También hubo reconocimiento para el diseño de producción, el vestuario, el maquillaje y la dirección artística, elementos que ayudaron a construir un Oz mucho más rico y detallado que el que habíamos visto anteriormente en el cine. Pero quizá el mayor logro de Wicked no sea técnico. Su verdadero mérito consiste en recordarnos que la historia siempre depende de quien la cuenta. Durante décadas aceptamos que una mujer era la villana porque así nos lo habían contado. La película nos invita a mirar más allá de las apariencias y a preguntarnos si nuestras opiniones sobre las personas nacen de la experiencia o simplemente de las versiones que otros nos han repetido. Tal vez esa sea la razón por la que Wicked conecta con tanta fuerza. No habla únicamente de brujas, magias o reinos fantásticos. Habla de cualquiera que alguna vez fue juzgado antes de ser comprendido. La ficción se disuelve cuando nos damos cuenta de que Oz se parece demasiado a nuestros feeds de redes sociales y a nuestros discursos de polarización diaria. Porque al final el verdadero acto de valentía no siempre consiste en derrotar al enemigo. A veces consiste en seguir siendo uno mismo cuando todo el mundo ya decidió quién cree que eres. Y esa es una lección que trasciende Oz y llega directamente hasta nuestra realidad.